la tierra era solo un espacio vacío, hasta que Dios empezó con la creación. Según el libro de Génesis, Dios creó la tierra en etapas y en un tiempo de 7 días. Pero como sabemos que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, entonces no se sabe con exactitud cuánto tiempo se tardó en crear la tierra. Lo que sí se sabe es el orden en el cual creó las cosas. En el primer día, Dios dijo que se hiciera la luz, y se hizo la luz, y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad noche. Luego separó las aguas de la tierra. Dios llamó a las aguas mares y a lo seco tierra, y así fue creando Dios la tierra, hasta llegar al día en el que creó al hombre. Luego de la creación viene la caída en el pecado, y debido a esto el ser humano cae en maldición, y la tierra fue en progreso del pecado, hasta que un día Dios decide anunciar con el servidor de él llamado Noé que pronto enviaría un diluvio. Y así fue como Dios, por el pecado del ser humano, envía el diluvio. Después llegamos al tiempo de Abraham. Al hablar de Abraham, estamos refiriéndonos al tiempo de los patriarcas. Los patriarcas empiezan por Abraham. Podríamos decir que el más importante es él, ya que Dios le prometió a él multiplicar su familia y hacer de él una bendición en cada hijo que tuviera, en cada miembro de la familia que tuviera. Y así fue. Dios bendijo mucho a Abraham, pero también le dijo que se tendría que salir del pueblo donde vivía, por cuestiones políticas, económicas y de otros ámbitos. Entonces así fue como Abraham se fue del pueblo de Ur con todo y su familia. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Dios le dijo a Abraham que pusiera como ofrenda hacia él a Isaac. En ese tiempo se hacían ofrendas matando corderos, pero Dios lo que quería es que matara a su hijo y se lo diera en ofrenda. Abraham, muy obediente como siempre, lo hizo. Estaba en proceso de hacerlo, pero en ese momento Dios le dice, alto, no lo hagas, porque él lo único que quería era probar a Abraham. Al probarlo se dio cuenta de que era un servidor fiel y le dijo que multiplicaría su familia y toda su descendencia. Nunca iba a desaparecer de sus vidas. Así fue como Isaac fue creciendo y tuvo un hijo llamado Jacob. Jacob fue un hombre muy importante. Él tuvo muchos hijos. Al casarse, tuvo muchos hijos. De primero, tuvo un hijo con una esposa que no era la que él quería, por la que había trabajado 7 años, pero no era la que él quería. Pero de segundo, tuvo un hijo con otra esposa, a la que de verdad amaba, Rebeca. Con ella tuvo el hijo llamado José. Jacob tuvo 12 hijos en total, pero José podríamos decir que es el más importante, porque a José sus 2 hermanos lo vendieron por causa del don que Dios le había dado. Dios le había dado el don de poder interpretar cada sueño de las personas, pero coincidencialmente, José los sueños que interpretaba, él siempre era superior a sus hermanos. Entonces sus hermanos creyeron de que él lo único que quería era engrandecer su nombre. Por ese motivo decidieron venderlo a unos soldados romanos. Pero así fue como lo vendieron. Llegó a las tierras de un faraón. El faraón, al ver que José era buena persona y al ver el don que Dios le había dado de interpretar ese sueño, lo fue subiendo de puesto. Podríamos decir que fue el segundo después de él. Fue un gobernador. Y así es como podemos ver que pasa el tema de los patriarcas. Desde Abraham, Isaac, Jacob, terminando por José. Los israelitas que estaban en Egipto como esclavos se habían multiplicado tanto que para disminuir su número, el faraón ordenó que se sacrificara a todos los niños israelitas varones, menores de 2 años. Una madre israelita que no quería dejar que mataran a su hijo, lo metió en una cesta y lo puso en el Nilo. Esta cesta llegó flotando hasta donde estaba la hija del faraón. Quien lo adoptó lo llamó Moisés y lo crió como su hijo. Al crecer, Moisés vio a un capataz que estaba maltratando a un anciano israelita.
Salió a defenderlo y mató al capataz. Entonces se enteró que no era de la familia del faraón, sino que de una familia israelita, es decir, un esclavo, y salió huyendo al desierto. Ahí conoció a una muchacha, se casó con ella y se quedó a vivir con su familia, hasta que un día Dios se comunicó con él a través de una zarza ardiente y le ordenó que fuera a Egipto a liberar a su pueblo. En Egipto el faraón se negaba a dejar salir a los esclavos israelitas, así que a través de Moisés Dios envió una serie de plagas hasta que con la última, la muerte de los primogénitos de Egipto, el faraón se vio y los dejó ir. Cuando se hubieron ido, el faraón cambió de opinión y salió a perseguirlos, los acorraló frente a la costa del Mar Rojo con su ejército e iba a matarlos. Entonces Moisés invocó a Dios y sucedió el famoso milagro de la apertura del Mar Rojo para dejar pasar al pueblo de Israel. Cuando el faraón trató de hacer pasar a su ejército en el mar, se cerró de nuevo y murieron todos en el desierto. Mientras Moisés subía al monte Sinaí y Dios le entregaba las tablas de la ley, los israelitas se corrompieron e hicieron un becerro de oro con el tesoro que habían sacado de Egipto. Cuando Moisés bajó, rompió las tablas contra el becerro de oro y fueron castigados los que habían pecado. Moisés condujo al pueblo a través del desierto por 40 años, hasta que murieron todos los de la generación que había pecado. Entonces los dio hasta la tierra prometida, donde el pueblo de Israel se establecería definitivamente. Moisés no entró con ellos, sino que encargó a Josué para que los dirigiera de ahí en adelante y murió sin llegar a pisar la tierra prometida. Luego de haber cruzado el desierto, Moisés con su pueblo llegan a la tierra prometida. Estuvieron gobernando allí por mucho tiempo. Moisés, luego de tanto tiempo de servir al Señor, fallece y deja como sucesor a Josué. Josué gobierna por mucho tiempo también, pero el problema es que el pueblo comienza a hacerse demasiado materialista y comienzan a alejarse del camino de Dios. Entonces el pueblo en ese momento ya no servía al Señor de corazón como lo hacían antes. Ya no creían mucho en las promesas de Él. En ese tiempo hubieron unos jueces que estuvieron gobernando. Eran muchos jueces. Jeroboam era como el principal juez. Y entonces los ciudadanos de ese lugar, ellos ya no querían que estuvieran demasiados jueces gobernándolos, sino que querían un rey como los demás pueblos, porque ya sentían envidia y sentían la necesidad de tener una persona que los representara. Ya no se conformaban con la presencia de Dios. Entonces Dios dijo que Saúl fuera el primer rey que lo gobernara, pero también les impuso reglas al pueblo, diciéndoles de que si querían que alguien lo gobernara, tendrían que respetar que ese rey podría agarrar todas sus riquezas, todas sus mujeres a la hora que él quisiera. El pueblo, por vanidoso, aceptó. Y así fue como Saúl estuvo en ese reinado por mucho tiempo. Luego de Saúl, el sucesor fue David. Era un joven, muy conocido especialmente por esa historia en la que venció a Goliat. Entonces David era un joven muy inteligente, capaz de desempeñar el privilegio que el mismo Dios le había dado, porque se dice que David era el rey escogido por el corazón de Dios. Así fue como David estuvo en su tiempo, pero David tuvo problemas, tuvo esa tentación de robarle la mujer a uno de sus soldados, y por eso pecó. Luego de él viene Salomón. Salomón era un rey sabio. Ciertamente, Salomón tiene una plática con el Señor. El Señor le dice que elija algo que él quiere. Él lo que pide es sabiduría. Por eso se le conoce a Salomón como el rey sabio. Pero él tiene 3 problemas. Pone muy altos impuestos en el pueblo, hace mucho centralismo y
adora a muchos dioses paganos, ya que él se había casado con personas que no eran de su religión, tenía muchas concubinas que no tenían nada que ver con la religión que él seguía. Por lo mismo, ponía estatuas para que los demás adoraran, sus mujeres adoraran a esos dioses. Así fue como Salomón también se vino en quiebra. Al morir Salomón, queda Roboam. Roboam era hijo de él, pero Roboam tiene un problema, que él sigue los pasos de su padre y sigue poniendo mucho centralismo en el pueblo y aumenta los impuestos. Cuando los ancianos cierto día se acercan a decirle que por favor bajara los impuestos, él les responde que si mi padre los castigó con látigo, yo los castigaré con escorpiones. Entonces el pueblo se desunió. La parte norte del pueblo y la parte sur del pueblo. Así es como se desunió, gobernado por Roboam y las 10 tribus por Jeroboam. Y podemos ver que desde ese momento empezó la desdicha para ellos. Empezaron a tener diversos problemas y comenzaron a caer cada vez para abajo, ya no creían en Dios y su espíritu iba bajando. Luego de todos esos problemas se vio la necesidad Dios de enviar a Jesús. Jesús tenía que venir a acabar con tantos problemas. Ya no podía ver qué sufrimiento había en la tierra ni cómo lo irrespetaban a él. Así fue como mandó a Jesús. Jesús, hijo de José y María. Jesús fue criado por ellos. José era un carpintero. Jesús era un buen hijo y le ayudaba en todo lo que él podía. En ese momento, Jesús desde pequeño fue alabando a Dios y fue teniendo el conocimiento de que él había sido enviado por Dios para salvarnos a nosotros los pecadores. Así fue Dios. Cierto día lo crucificaron porque las personas lo culparon de andar blasfemando el nombre de Dios. Lo crucificaron de una manera muy cruel. Pero como ya estaba escrito en la Biblia, él tenía que sufrir para que nosotros fuéramos salvos. Es gracias a él que nosotros somos salvos, gracias a su misericordia. Y también, luego de la muerte, Jesús resucita al tercer día, asciende a los 40 días al cielo. Así es como nosotros podemos estar aquí. Gracias a la misericordia de Dios que borró todos nuestros pecados, podemos ser salvos.